Reciban un cordial saludo, somos el grupo 10, conformado por Elizabeth Maya, Carolina Montaño, Ginger Sarango y mi persona Fernanda Salcedo. Nuestro tema es de la desagregación de los procedimientos en la ejecución de la auditoría financiera. Como primero tenemos los tipos de pruebas. Los tipos de pruebas son de control, sustantivos y de cumplimiento. Los de control, su objetivo es reunir la evidencia sobre la efectividad operacional de los procedimientos de control internos, para así prevenir o corregir incorrecciones materiales debidas al error o fraude de los estados financieros. De acuerdo a la NIA 330, el auditor debe diseñar y ejecutar pruebas de control en caso de que el auditor tenga previsto confiar en la eficacia operativa de los controles y sea un factor que determine la naturaleza y extensión de los procedimientos sustantivos. Los procedimientos sustantivos por sí mismos no pueden proporcionar evidencia de auditoría. Las pruebas sustantivas consisten en comprobaciones diseñadas para obtener evidencia de la validez y propiedad de las transacciones y saldos que van formando los estados financieros de una organización. Es decir, que se tiene como prueba sustantiva los procedimientos de auditoría dirigidos o examinados a obtener evidencia de validez y corrección del manejo contable. Como prueba de cumplimiento tenemos que es una prueba que reúne evidencia de auditoría para indicar si un control funciona eficientemente y logra sus objetivos. El auditor, entonces, solo debe aplicar pruebas de cumplimiento a aquellos controles sobre los cuales depositará confianza para modificar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos sobre saldo, los cuales deben ser probados y deben de probar integridad en la información. También tenemos la evidencia de la auditoría. Se debe llamar evidencia a cualquier información que utilice el auditor para determinar si la información cuantitativa o cualitativa que se está auditando se presente de acuerdo al criterio establecido. La evidencia, para que tenga valor de prueba, debe ser suficiente, competente y pertinente. Es suficiente si el alcance de las pruebas es adecuado. Solo si una evidencia encontrada podría ser no suficiente para demostrar un hecho. La evidencia es pertinente si el hecho se relaciona con el objeto de la auditoría. Es competente si guarda relación con el alcance de la auditoría y además es creíble y confiable. Hay tipos de evidencia: evidencia física, que muestra de materiales, mapas o fotos; evidencia documental, cheques, facturas, contratos; evidencia testimonial, obtenida de personas que trabajan en el negocio o tienen relación con el mismo; evidencia analítica, datos comparativos, cálculos, etc. Tenemos los procedimientos de evidencia. Bueno, siguiendo con los procedimientos de la evidencia, tenemos que en este aspecto el auditor obtiene la evidencia de auditoría por uno o más de los siguientes procedimientos, tales cuáles son estos: la inspección, la observación, la investigación, confirmación, así también como procedimientos de cómputo y analíticos, además de una evidencia testimonial. Y por esto es muy importante poder definir la inspección dentro de estos procedimientos de evidencia, ya que la inspección consiste en examinar tales como los registros, los documentos, los activos fijos y tangibles, los activos fijos, tangibles, etcétera. Es decir, un control y también asimismo un análisis de cada uno de ellos, tal cual también debe incluir una observación verídica, que consiste en observar un proceso o procedimiento desempeñado por otros. Es decir, la observación del auditor en el conteo de inventarios por personal de la entidad, o también la observación en el desarrollo de procedimientos de control que no dejen rastro de auditoría. Entonces, para esto es importante la observación. Luego tenemos la investigación y confirmación, que consiste en buscar información de personas dentro o fuera de la entidad. Estas investigaciones pueden tener un rango desde investigaciones formales por escrito, dirigidas a terceras personas, lo cual es importante esta investigación para poder tener una evidencia. Después de esto, haremos un procedimiento de cómputo en que consiste en verificar la exactitud aritmética de documentos fuente y registros contables, o en desarrollar cálculos independientes. Y para esto vamos a hacer un procedimiento analítico. Estos procedimientos consisten en el análisis de índice y tendencias significativas, incluyendo la investigación resultante de fluctuaciones,
como relaciones que son inconsistentes con otra relación relevante. Y para esto terminaremos con una evidencia testimonial de las evidencias, porque es importante confirmar por escrito con el entrevistado, considerar la credibilidad del entrevistado en condiciones que nos está brindando el testimonio acerca de una evidencia. Esta información es utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión. La evidencia incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros, como otra información. Además de esto, se requiere que la evidencia sea competente, es decir, con calidad en relación a su relevancia y confiabilidad y suficiente en términos de cantidad. Al tener en cuenta los factores tales como la posibilidad de información errónea, la importancia y el costo de la evidencia. Una evidencia se considera competente y suficiente si cumple las características siguientes. Relevante, cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a los objetivos específicos de auditoría. Auténtica, cuando es verdadera en todas sus características. Verificable, es el requisito de la evidencia que permite que dos o más auditores lleguen por separado a las mismas conclusiones, es decir, en iguales circunstancias. Y neutral, este requisito debe estar libre de prejuicios. Si el asunto bajo estudio es neutral, no debe haber diseñado para apoyar intereses especiales. Y en lo que respecta a la obtención de evidencia suficiente y competente en la auditoría es afectada por factores como el riesgo inherente y el riesgo de control. En lo que respecta al riesgo inherente es cuando mayor sea el nivel de riesgo inherente, mayor será la cantidad de evidencia necesaria. Y en el riesgo de control, el control interno y su grado de implementación proporciona la tranquilidad o desconfianza, susceptible de análisis y comprobación. Gracias. Naturaleza. La naturaleza de los procedimientos de auditoría se refiere a su propósito y su tipo. Los riesgos evaluados por el auditor pueden afectar tanto a los tipos de procedimiento de auditoría que se realizan como la combinación de estos. Por ejemplo, cuando un riesgo evaluado es alto, el auditor puede confirmar la integridad de los términos de un contrato con un tercero, además de inspeccionar el documento. Asimismo, ciertos procedimientos de auditoría pueden ser más apropiados para algunas aseveraciones que otros. Es decir, que en relación con los ingresos, las pruebas de controles pueden responder más al riesgo evaluado de errores de la aseveración de integridad, mientras que los procedimientos sustantivos pueden ser los que más respondan al riesgo evaluado de errores de la aseveración de ocurrencia. Al obtener una evidencia de auditoría más convincente por medio de la evaluación de riesgo más alta, el auditor podría obtener la que sea más relevante o fiable. Oportunidad. La oportunidad se refiere al momento en el cual se llevan a cabo los procedimientos de auditoría. Aquí el auditor puede realizar pruebas de control o procedimientos sustantivos en una fecha intermedia o al final del ejercicio. Mientras más alto es el riesgo de los errores de importancia relativa, más probable es que el auditor pueda decidir que es más eficaz realizar procedimientos sustantivos más cerca de o al final del ejercicio, en lugar de una fecha anticipada, o llevar a cabo procedimientos de auditoría sin anunciar o en momentos no esperados, como por ejemplo, llevar a cabo procedimientos de auditorías en localidades seleccionadas sin previo aviso. Esto es de especial relevancia al considerar la respuesta a los riesgos de fraude. Asimismo, existen otros factores relevantes que tienen influencia sobre la consideración del auditor de cuánto aplicar a los procedimientos de auditoría. Por ejemplo,
si existe un riesgo de ingresos sobrevaluados para cumplir con presupuestos de ingresos mediante la emisión de facturas o contratos ficticios, el auditor debe efectuar la revisión correspondiente al cierre y confirmar la autenticidad de los documentos. Y pues el alcance de esta NIA de un procedimiento de auditoría se refiere al tamaño de la muestra que dependerá cubierta con este procedimiento o la cantidad de observaciones de una actividad de control. Y responden al riesgo evaluado, deben ser proporcionales al nivel de riesgo. Esto es si aumenta el riesgo de errores de importancia relativa al alcance y la cantidad de muestras o controles sujetas a los procedimientos diseñados. Gracias.